Buenas tardes, estimado docente. Les saluda Guillermo Verdugo Santander. Procedo a hacer la disertación del trabajo académico final. Comparto el material de apoyo. Considerando la rúbrica de la presente tarea, me remitiré únicamente al tema escogido dentro de este análisis. Análisis crítico sobre los aspectos positivos y negativos de las reformas realizadas en el año 2023 en el COGEP relacionados con los documentos electrónicos desmaterializados. Tenemos que la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual al momento de ser expedida, el 31 de enero de 2023, realizó algunas modificaciones al COGEP. En la reforma tenemos, por ejemplo, que el artículo 115 se agrega lo que debe contener el expediente electrónico. Al artículo 193, que se refiere a la prueba documental, se agrega que cuando se trate de documentos electrónicos o desmaterializados, no se requerirá su materialización. Igual modificación se realiza también al artículo 194, el que aborda la presentación de los documentos. Al artículo 196, que se refiere a la producción de la prueba documental en audiencia, se agrega que los documentos electrónicos o desmaterializados se entregarán en soportes tecnológicos idóneos. Al artículo 347, que se refiere a los títulos ejecutivos, se agrega que las letras de cambio y los pagarés a la orden pueden ser físicos, desmaterializados y electrónicos. Así también agrega otro numeral, incorporando un documento adicional que se tiene como título ejecutivo, que se refiere a los contratos de mutuo, cuya aceptación de la voluntad se haya dado por medios físicos o electrónicos de conformidad con la normativa especial. Entre los aspectos positivos que tenemos a estas reformas es que permite al proceso judicial que se vaya actualizando e incorporando a su tramitación nuevas formas o métodos con los que la Administración de Justicia puede utilizar la tecnología para agilitar la duración de los trámites judiciales. Otro aspecto positivo es el almacenamiento, conservación, obtención o acceso a la documentación electrónica o desmaterializada. Con las medidas de seguridad adecuadas y regulaciones específicas, esta documentación puede estar al alcance de cualquiera de los sujetos procesales sin temer por su destrucción, deterioro o pérdida. Entre los aspectos positivos también tenemos que con el uso de documentos digitales, electrónicos o desmaterializados en los procesos judiciales se aporta a la conservación del medio ambiente. Los diferentes sujetos procesales pueden utilizar este tipo de documentos sin la exigencia de que se lo haga en documentos físicos, lo que implica un significativo de ahorro principalmente de papel. Entre los aspectos negativos, revisamos que no todas las personas tienen acceso a las tecnologías modernas o al conocimiento de cómo utilizarlas, así como existen comunidades que no tienen acceso al servicio de Internet, situación que se convierte en un limitante difícil de superar en la procura de igualdad de participación de las partes dentro del proceso judicial. Como aspecto negativo también tenemos que con el avance de la tecnología avanza también las conductas delictivas que pueden hacerla vulnerable. Si no se toman las medidas de seguridad necesarias para que el almacenamiento, conservación, obtención o acceso a este tipo de documentación sea plenamente confiable, sería un obstáculo en la consecución de la digitalización de la administración de justicia. Entre los aspectos negativos también se puede ver que para acceder y reproducir documentos digitales, electrónicos o desmaterializados dentro del proceso, se utilizan medios que casi en la totalidad funcionan con energía eléctrica. Y dada la experiencia reciente que tenemos como país, la falta de provisión continua de energía puede generar un obstáculo importante al momento de intentar acceder o reproducir este tipo de documentación. Un aspecto negativo que demanda pronta atención desde mi punto de vista es el relacionado al tratamiento de los datos personales en los procesos judiciales. Con la total digitalización del sistema de administración de justicia se puede generar inconvenientes, ya que los datos personales se exhiben sin ninguna restricción en el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano. Al respecto, el Consejo de la Judicatura ha expedido el reglamento para el tratamiento de datos personales dentro de los procesos judiciales. La finalidad de este reglamento es precautelar los derechos al honor, al buen nombre, a la protección de datos personales y a la no discriminación del pasado judicial por pasado judicial de las partes procesales. Sin embargo, de la lectura del artículo 9 de este reglamento, que se refiere a los criterios para el tratamiento de datos personales, se puede deducir que no existe un criterio definido para la modificación, rectificación o ocultamiento de datos personales debido a que se remite nuevamente a la Constitución de la República y al Código Orgánico de la Función Judicial. Revisando el artículo 5, que específicamente se refiere a la modificación, rectificación o ocultamiento de datos personales,
les pone como actores a los secretarios, que dice que son los responsables de la modificación, rectificación o ocultamiento de los datos personales de las partes procesales, con la debida disposición y autorización de las o los juzgadores que tienen a su cargo la tramitación de los procesos judiciales. El referido artículo 9 nos dice que las y los juzgadores, ya refiriéndonos al criterio para el tratamiento de datos personales, las y los juzgadores, al momento de analizar un pedido de modificación, rectificación o ocultamiento de datos personales dentro de los procesos judiciales a su cargo, deberán analizar la fundamentación de la parte requerente conforme a los criterios, principios y derechos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Lo que me preocupa de esta disposición es justamente la segunda parte que nos dice, sin dejar de observar y considerar lo establecido en torno al principio de publicidad de los procesos judiciales, previsto en el artículo 168, numeral 5 de la Constitución y el artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial. Estas normas obviamente se refieren al principio de publicidad y nos pone las excepciones que aplica. El artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial replica la idea de la norma constitucional, pero agrega algo que también nos es importante para nuestro análisis, en este caso, que en ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por medios de comunicación social. Ahora, para clarificar nuestra posición, tomamos el criterio del tratadista Tamayo Carmona, que nos indica que en el ámbito procesal se puede distinguir dos ámbitos de actuación del principio de publicidad, uno interno y otro externo. El interno se refiere a que se sea segura dentro de el derecho a las partes a un proceso justo con todas las garantías proscribiendo la arbitrariedad, lo que quiere decir que tratamos de proscribir el hermetismo, la oscuridad en las actuaciones judiciales que puedan perjudicar los derechos de los justiciables. Y en el ámbito externo, habla de la posibilidad de que las actuaciones judiciales puedan ser conocidas por terceros ajenos al procedimiento, es decir, que estas actuaciones están sujetas al escrutinio del escenario social. Tomando en cuenta el criterio doctrinario que hemos expuesto y considerando que los derechos de los ciudadanos son facultativos, es decir, nadie puede ser obligado a hacer uso de sus derechos, y más si el uso de estos derechos puede acarrearles más daños que beneficios, si ya existe una solicitud debidamente fundamentada para la modificación, rectificación o ocultamiento de datos personales en los procesos judiciales, se entiende que el ámbito interno del principio de publicidad ha sido superado y no sería necesario considerar el ámbito externo de este principio, por las mismas razones que el legislador ha establecido excepciones a la publicidad y por las mismas razones de que el legislador mm, prohíbe que sean difundidas por los medios de comunicación masiva las actuaciones judiciales. Por lo que nosotros proponemos una reforma al artículo 9 del Reglamento del Tratamiento de Datos Personales en los procesos judiciales, que quedaría básicamente de la siguiente manera. Artículo 9. Criterios para el tratamiento de datos personales. Las y los juzgadores, al momento de analizar un pedido de modificación, rectificación o ocultamiento de datos personales dentro de los procesos judiciales a su cargo, deberán analizar la fundamentación de parte requirente conforme a los criterios, principios y derechos previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Como conclusiones de las reformas realizadas a COGEP en el año 2023, tenemos que toda reforma o modificación de las normas adjetivas que propendan a una diligente prosecución de los procesos judiciales no penales y ulteriormente de una administración de justicia más ágil y eficiente siempre serán positivas y bienvenidas para los usuarios de los servicios judiciales. La documentación electrónica o desmaterializada, de acuerdo a los criterios que tienen los doctrinarios clásicos sobre la idea de documentos, cumple la misma función que la documentación física. Los aspectos positivos de las modificaciones del COGEP supera por mucho a los aspectos negativos, lo que si bien no son fáciles de solventar de manera inmediata, tampoco son imposibles, por lo que debe existir un compromiso decidido de los sujetos procesales y sobre todo del Estado en general y de la Administración de Justicia en particular, para que estos óbices sean paulatinamente superados, específicamente con la reforma al reglamento para el tratamiento de datos personales dentro de los procesos judiciales que hemos dejado señalados. Gracias.